Bueno, Luis Sepúlveda Ovallino, escritor, periodista, cineasta, institutano, más de 30 libros publicados, más de 20 premios internacionales y lo que agradecemos por sobre todo los libreros del mundo, varios millones de libros vendidos, Luis. Muchas gracias por darle de comer a mi familia, ahí están bastante gordos, así que... No, yo tengo que agradecer la enorme complicidad de los libreros, ¿no? Esa especie en peligro de extinción. Yo soy realmente un gran defensor de los libreros, siempre he instado a todos mis conocidos y amigos a que no compren libros en los supermercados ni en las grandes superficies, porque no es posible dejar morir uno de esos lugares de encuentro que son las librerías y que son el corazón de las ciudades. Gracias, Luis. Es interesante, Luis, desde el punto de vista del ser humano actual que vive ajetreado por el trabajo y en general no vive ajetreado del trabajo, sino que es por pagar deuda. Cuando uno revisa tu biografía, la cantidad de viajes es muy impresionante. Encontrarte con amigos que te recuerdan, acaba de ocurrir París, después nos vimos en el Cairo, una cantidad de millas que ya las querría María Gracia Subercaseaux, pero es impresionante ver la cantidad de kilómetros que has recorrido y la pregunta es esencial, ¿por qué viajar? ¿Por qué buscas cuando te escapas a distintos lugares del mundo? Bueno, para responder a eso primero tengo que hacer algunas precisiones, ¿no? Yo reconozco que a veces me inquieta, me mosquea un poco cuando soy presentado como eso del viajero incansable, porque me hace sentir como si fuera el correcaminos, ¿no? O sea, el pájaro raro que no puede parar de moverse y de correr por la pampa. No, no es así. Digamos que empezó la inquietud de viajar, empezó como lector, realmente, empezó como lector. Yo tuve la suerte de crecer en una familia normal, una familia de trabajadores, pero que en la casa había un espacio para los libros, ¿no? No soy de esos escritores a los que envidio, que suelen decir el lugar preferido de mi casa era la biblioteca. No, en mi casa no había una biblioteca, había un mueble, un estante, habían ahí 20 libros que los cuidábamos mucho, en fin. Pero existía en ese tiempo la biblioteca pública también, entonces íbamos a sacar libros a la biblioteca. Yo empecé a soñar, viajaba de la mano de escritores, viajaba de la mano de Julio Verne, ¿no? Cuando yo les he contado a mis hijos o a chicos en las escuelas a las que suelo ir en diferentes países, de que les digo, ¿saben que yo estuve en el fondo del mar? Y dicen, ¿en un submarino? No, en un libro. Porque cuando leí 20.000 leguas en viaje submarino, yo viajé con el Capitán Nemo al fondo del mar, yo estuve ahí, ¿no? Y estuve en la luna también, gracias a otra novela de Julio Verne, y conocí los lugares más ignotos, ¿no? De la mano de Sandokan, como lector apasionado de Emilio Salgari. Pero fue un escritor chileno el que me dio el gran empujón para viajar, los deseos de viajar, y fue Coloane, ¿no? Fue el gran Francisco Coloane, cuyos libros, bueno, yo empecé a devorar cuando tenía 13 o 14 años, y luego de cada libro era el deseo de ir a esa tierra incógnita, lejana, pero que estaba al alcance. No era imposible llegar al sur, llegar a la Patagonia, ¿no? Y empecé a los 16 años con un viaje, ¿no? Uno de esos viajes que intelectualmente podrían ser considerados viajes iniciáticos. No, fue un viaje sufrido, trabajado, eso de salir haciendo autostop de Santiago en un camión que me llevó primero hasta Rancagua, ¿no? En la satisfacción me alejé 150 kilómetros ya de mi casa, ¿no? Otro camión que iba cargado de colchones, que a cambio de que lo ayudara a descargar los colchones me llevó hasta Concepción, y ahí era la aventura, estaba casi a 500 kilómetros lejos de Santiago, y así en diferentes camiones hasta que llegué a Puerto Montt, donde se acababa la carretera, se acababa la vía férrea y empezaba la magia, ¿no? Era eso, saber que por el continente seguía el territorio maravilloso, desconocido, ignoto de la Patagonia, ese lugar lleno de aventura, y las islas y los canales. Y recuerdo que cuando me sentí Marco Polo, cuando llegué a Quellón, al extremo sur de Chiloé, y pensaba, nadie ha llegado hasta aquí, o sea, bárbaro. Y subir un barco, ¿no?, que me llevó ya al corazón de la Patagonia y seguir el viaje. Y qué decir de la emoción, ¿no?, de estar por primera vez frente al estrecho de Magallanes.
Y eso en un viaje de esfuerzo, trabajando durante todo el camino, tenía los 3 meses de las vacaciones del verano para hacer ese viaje. Y de ahí nació la actitud de decir, no, todo lo que está ahí adelante es maravilloso, tengo que ir, o sea, la otra orilla del río quiero verla, la otra orilla del mar también quiero conocerla, no quiero subir al Cerro Verde desde arriba. Y claro, esos son viajes voluntarios, ¿no?, que uno puede hacer. Luego, como todo el mundo sabe, yo fui beneficiado con la beca General Pinochet, que me permitió viajar por el mundo de manera involuntaria, pero también voluntaria, entre 1977 y el año 1990. Y empecé también a ser periodista, a formarme como periodista, ¿no? Y eso me permitió viajar a diferentes lugares, ¿no? Fui corresponsal en Angola, en Mozambique, en Cabo Verde, luego en Centroamérica. También una especie de vocación para meterme en líos que nunca me ha abandonado. Un talento, ¿no? Es un talento para meterme en líos que no me ha abandonado, ¿no? Y esa vocación me permitió conocer algunos lugares maravillosos como Nicaragua, ¿no? No como turista precisamente, ¿no? En fin, ¿por qué uno viaja? ¿Por qué uno se mueve? En el fondo es por hacer una constatación. Y es una constatación que se repite, ¿no? El viaje te entrega un sentimiento de pertenencia a una enorme familia humana que tiene en casi todas partes los mismos problemas, ¿no? Las mismas inquietudes, los mismos anhelos, las mismas esperanzas, manifestadas tal vez de manera diferente, pero en el fondo son las mismas, ¿no? Y eso de sentirte reflejado en la diferencia, sentirte profundamente reflejado en la diferencia. No quiero alargarme demasiado, pero siempre recuerdo que uno de los viajes más felices que he hecho fue a una región muy pobre, al Tinduf, en Argelia. En el Tinduf vive la mayor parte de los habitantes de un país que de momento no existe, la República Árabe Saharaui Democrática. Los saharauis, con su brazo armado, el Frente Polisario. Y es una ciudad de carpas, de jaimas. Hay jaima hospital, jaima escuela, jaima universidad. Tengo el gran honor que una jaima de biblioteca lleva mi nombre, ¿no? Ahí. Y estuve un mes con ellos compartiendo lo poco y nada, ¿no? Pero la enorme hospitalidad árabe de los saharauis, un pueblo que curiosamente todavía conserva el español como su segunda lengua materna, o como ellos dicen, lengua madrastra, ¿no? Y muchas veces simplemente compartiendo un té muy dulce, por cierto, y mirando las estrellas en el cielo, tenía la constatación de decir, yo soy tan diferente a estas personas, ellas son tan diferentes a mí en algunos aspectos, ¿no? Yo no sé montar a caballo tan bien como ellos, no sé galopar en un camello tan bien como lo hacen ellos, no sé orientarme solamente con mirar las sombras que proyecta el sol en el suelo como lo saben hacer ellos. Pero ellos y yo tenemos un punto que nos une, y es que saben que si llegaba el momento, yo tenía la decisión de quedarme con ellos cuando las papas quemaran, ¿no? Y tenía yo la seguridad de que ellos eran también capaces de hacer exactamente lo mismo por mí, porque lo que nos unía era el más hermoso de los ideales que pueden unir a los seres humanos, ¿no? Un ideal de fraternidad, pero por sobre todo un ideal de profunda conciencia libertaria, de hombres libres, ¿no? Y eso es lo que encuentras cuando viajas, si quieres encontrarlo. Que dentro de la magia de los libros, el año pasado visitó Santiago, estuvo en la librería en Providencia, un escritor francés, Eric Fahy. Estábamos en una entrevista conversando y le pregunto por qué había venido a Chile, en esa típica pregunta que siempre nos hacemos los chilenos cuando llega un extranjero: ¿por qué estáis acá? Como despreciando siempre nuestro terruño. Y él lo primero que me dice es Patagonia Express. Lo curioso es que Fahy es hijo de argelinos y es como tu libro, probablemente que comprado por los padres de este escritor joven, lo había hecho volar al mismo rincón donde había escrito, y tú desde el otro rincón habías explorado el mismo lugar. Son efectos mágicos que solo produce la literatura. Cuando eso ocurre,
desde mi punto de vista, yo siento que el proceso está cumplido, la pega está hecha, que era lo primero que se me ocurrió cuando me dijeron que tenía que conversar contigo, que es mucha gente viene a Chile a conocer este país solo gracias a tus libros. ¿Qué te provoca ese acto, Luis? Tal como lo cuentas tú, lo primero que me provoca es la idea de hacer una factura a la Dirección Nacional de Turismo, porque se están forrando, ¿no? De hecho, lo puse en el papelito. Como promotor de turismo, ¿no? Debería ser el rostro de Cernatur. Sí. No, la verdad no, me provoca una satisfacción muy grande, ¿no? Porque sé de muchísima gente, ¿no?, que ha viajado a conocer, en el fondo viajar a conocer América Latina, ¿no? Motivados tal vez por algún par de páginas que yo he escrito. Claro, eso te provoca una satisfacción enorme, ¿no? Una satisfacción muy grande, porque yo nací aquí, es verdad, en algún lugar hay que nacer. Nací en Ovalle, en el norte chico, de pura casualidad, ¿no? Mi padre era un cocinero de bastante prestigio, era un chef, y se iba a hacer cargo de la cocina del que fue el primer hotel de turismo que se abrió en Chile, el Hotel Francisco de Aguirre en La Serena, ¿no? Y mi madre, que era enfermera, iba encinta de ya al límite, 8 meses y pico, no estaba al límite, yo quería nacer, yo empecé ya a pegar patadas fuertes, a empujar, no tenía siempre provocando la problemas. necesidad de nacer, ¿no? Y cuando estaban llegando al cruce de caminos que marca, ¿no?, a La Serena tantos kilómetros, a Ovalle tantos kilómetros, mi mamá rompió aguas, ¿no? Entonces mi padre, que iba en un auto, ¿no?, mi padre que iba manejando, decidió meterse a la ciudad a la cual faltaban menos kilómetros, que era Ovalle, ¿no? Y por lo que me contaron, él iba manejando con una mano y con la otra con un trapo blanco y gritando socorro, socorro, porque los hombres son muy valientes cuando una mujer está a punto de parir, que no sabemos qué hacer, entonces, y preguntando dónde está el hospital, y no alcanzó a llegar y se detuvo porque ya yo estaba empezando ya a salir, ¿no? Y se detuvo frente a un hotel pequeñito que era propiedad de unos inmigrantes yugoslavos, los Marinkovic. Y ahí una señora salió. Hablando nos entendemos, hablando nos entendemos. Bueno, y esa señora los hizo pasar, ¿no? Y ahí nací en un hotel, y curiosamente se llamaba Hotel Chile. Entonces soy esencialmente chileno porque nací en el Hotel Chile, que está en un país llamado Chile, ¿no? Pero me sentí muy ligado al sur, ¿no? A la Patagonia, a la Tierra del Fuego. Pero más tarde, cuando conocí el norte de Argentina, me sentí muy ligado a Salta, a Jujuy, a Catamarca, al Chaco, ¿no? De hecho, el club de fútbol de mis amores en Argentina, y sé que a mis amigos de Argentina esto les causa una desazón enorme, que no sea ni River ni Boca. Mi club es el Chaco Forever, ¿no?, que creo que juegan los potreros, pero qué diablo, ¿no? Cuando conocí Bolivia, ¿no?, me sentí profundamente ligado a Oruro, ¿no?, a La Paz. Cuando conocí Perú, lo mismo. Tuve la fortuna de vivir parte del exilio en Ecuador y me hice quiteño de corazón, ¿no? Luego en Nicaragua, claro, soy nica también de corazón, es decir, llevo grabado en la piel la forma de hablar, la forma de ser de la buena gente de Masaya o de Matagalpa o de los negros de la costa atlántica que fueron mis hermanos combatiendo en el Frente Sur, en la lucha contra Somoza. Entonces soy de muchas partes y soy esencialmente latinoamericano, ¿no? Y lo que he tratado de reflejar en mis libros es justamente eso, ¿no?, de que mi gran aspiración no es a que se me recuerde como un escritor de ficciones o que se me salude como un escritor con más o menos maestría en el oficio de escribir, sino que se vea que mis libros, esos libros, son libros escritos por un tipo que es rabiosamente latinoamericano y orgullosamente latinoamericano. Hagamos un brindis por lo que acaba de decir Luis y aprovechamos a tomar vino y le hacemos burla a ustedes que no pueden tomar. Cambia la cosa, ¿eh? Otra cosa. No voy a hacer el chiste de el manjar porque ya está muy hecho. Pero Luis, esta sensación de salir y está reflejada por muchos otros cronistas
siempre hay un placer que conlleva salir, que es el placer de volver. Y esa sensación, cuando uno revisa tu desplazamiento, no es un lugar preciso, es que también es algo que es inquietante, es volver a dónde, volver a cuál centro, cuál es tu lugar. Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? ¿Cuál es mi lugar? Yo tengo muy claro que nunca se regresa al mismo lugar, ¿no? Sobre todo al lugar del cual saliste en una condición traumática, ¿no? Tiene sus pros y tiene sus contras. Yo regreso, por ejemplo, a Chile de dos maneras, ¿no? Una es la manera, digamos, real, como ahora, ¿no? Vuelvo a Chile, me he encontrado con muchísimos amigos, conozco a buena gente, lo paso bien. Al mismo tiempo observo con desazón y con atención todos los problemas que tiene la sociedad chilena, que son graves, que son muy graves, ¿no? Y tengo otra forma de regresar y que es literaria y es emotiva. Y es que siempre estoy regresando al país que yo tengo en la memoria, ¿no? Es al país que yo dejé un día del mes de julio del año 1977 con la certeza de que no iba a volver físicamente nunca más a ese país. Ulises jamás regresa a Ítaca, es otro lugar el que encuentra, ¿no? Y es muy bello ese regreso, ¿no?, al país que tengo en la memoria, porque sigue siendo un país inalterablemente fraterno, inalterablemente solidario, inalterablemente creyente en un futuro mejor, inalterablemente creyente en el esfuerzo colectivo, en la necesidad de no sustentarse en el yo, sino en el nosotros, ¿no?, que fue lo que a mí me marcó, por ejemplo, culturalmente como generación. Yo soy de la generación que creyó en el nosotros, ¿no?, y que dejó de lado el yo, ¿no? Lo fuerte era ese nosotros. Nosotros somos capaces de hacerlo, nosotros somos capaces de construir algo, ¿no? Y evidentemente el regreso a ese país de mi memoria es el sustento también de mi literatura, ¿no? Cuando tengo que buscar algo de lo que yo quiero transportar a la palabra escrita, al único lugar al que puedo regresar es justamente a ese país de mi memoria, ¿no? Y lo conozco de norte a sur, su geografía permanece inalterable solamente para mí, tal como yo lo conocí, ¿no? Pero también al mismo tiempo, como vivimos en un mundo real y los hombres somos una suma de todo lo que hemos bebido, comido, reído, amado, llorado, sufrido, etc., esa suma se transforma también en una suma de nostalgias, ¿no?, que te hacen repetirte y preguntarte de dónde soy. Muchas veces cuando estoy en el sur de Chile, ¿no?, yo paso una gran parte del año en un lugar cercano a Puerto Montt que se llama Peyuco, es la puerta norte de la Patagonia, ahí empieza el sur de verdad. A veces estoy ahí mirando el mar, ese mar color acero que tiene el Golfo del Reloncaví, y siento una nostalgia enorme del Cantábrico, ¿no?, que veo todos los días desde mis paseos en donde vivo, en Gijón, en el norte de España, en Asturias. Y a veces cuando estoy en Asturias mirando ese Cantábrico, siento una enorme nostalgia del Mar del Norte, ¿no?, del mar que me gustaba ir a mirar cuando vivía en Hamburgo, ¿no?, que tomaba una embarcación colectiva y remontaba el Elba hasta salir al estuario de Cuxhaven, a mirar un mar que era un mar de un color muy especial, gris, claro, y que sugería las tierras de aventura, ¿no?, que estaban más al norte, hasta llegar a Groenlandia, ¿no? Y siento nostalgia de muchos lugares. A veces, no sé, paseando por Santiago de Chile, de pronto veo un nombre escrito en portugués, ¿no?, y me recuerdo que con mis grandes amigos de Lisboa nos gusta sentarnos a tomar un vino mirando el Tejo y empezamos a aceptar que sí, que es verdad que Lisboa tiene muchas cosas que son parecidas a algunas cosas de Santiago, ¿no? U otras veces siento una nostalgia enorme de los atardeceres de Luanda en Angola, ¿no?, o de los amaneceres más preciosos del planeta, que son los amaneceres que se pueden ver mirando al este en Mozambique, ¿no?
Y todas esas nostalgias me hacen preguntarme sucesivamente, bueno, y definitivamente de dónde soy yo, ¿no? Y siempre la respuesta es la misma, ¿no? Eres justamente, ¿no?, del placer de todas esas nostalgias, ¿no? Eres un ciudadano que vive placenteramente en esas nostalgias y en definitiva eres de donde mejor te sientes. Yo soy de donde mejor me siento. Pero al parecer siempre, que tiene que ver, yo creo, con la infancia, el anclaje siempre es el lugar donde uno crece. Y que le pasa también a muchos chilenos cuando uno le pregunta, bueno, y lugares no muy lejos, ¿cómo es Mendoza? Y le dicen, no, es como San Bernardo. ¿Y cómo es Normandía? Es como la Roca de Santo Domingo. Siempre la referencia es al lugar donde uno crece, a donde uno nace, aproximadamente. Sí, es posible que se busquen esos puntos de comparación, ¿no? Pero ojo, yo me cuido mucho de eso porque me gusta la diferencia, me gusta que exista la diversidad, ¿no? Me encanta decir, claro, es posible que este lugar, este rincón donde estoy ahora, tenga alguna similitud con un lugar que fue parte de mi infancia. O sea, por ejemplo, en el barrio alto de Lisboa, a veces tú puedes decir, bueno, esto se parece mucho a la Plaza Brasil de Santiago, ¿no? O algunas calles, algunas avenidas de las ciudades de provincia francesa, especialmente de la región cercana a Aix-en-Provence, ¿no? En la Provence. Tú dices, vaya, o sea que los franceses que fueron a Chile y diseñaron algunos barrios, como el barrio Mátano, se llevaron una impronta arquitectónica, una impronta que dejaron latente también aquí. Pero lo que más me gusta es comprobar es que existen cosas que son muy diferentes, ¿no? Tuve la fortuna de aprender a valorar esa diferencia desde que era muy joven, ¿no? Y a maravillarme frente a la diferencia, ¿no? Porque maravillarte frente a la diferencia te permite también maravillarte frente a lo que tú eres intrínsecamente y a lo que tiene el lugar del que tú saliste, ¿no? Es muy bello lo que tienen acá, no se compara con lo que yo tengo allá. Las dos cosas son muy bellas, ¿no? Y las dos cosas se reconocen la una a la otra justamente en esa diferencia, que no las separa, al contrario, emocionalmente las une y te hace más rico. Luis, mirando lo que ocurre en Europa actualmente, mirando esta égira, este desplazamiento de refugiados, uno de los países que primero levanta la mano y al parecer entendiera cómo funcionan las cosas o cómo se deben hacer las cosas es Alemania. En tu historia ocurre algo parecido. Hamburgo se transforma en un lugar que te acoge y que te valora como ser humano, sin que tu currículo en ese momento fuera lo impresionante que es hoy. ¿Qué es para ti Alemania en tu biografía? Bueno, en conjunto es un país complejo, ¿no? Como los mismos alemanes dicen, es imposible referirse a Alemania de una manera homogénea, ¿no?, total. Es un país de una enorme complejidad, ¿no? Y mi gran contacto con Alemania fue Hamburgo, Berlín, pero sobre todo Hamburgo, porque es una ciudad muy especial, ¿no? Su mismo nombre, ¿no? Ciudad libre y hanseática de Hamburgo. Y cierto, yo tuve la fortuna de llegar ahí en el año 1980 y de inmediato lo que sentí fue que la sociedad manifestaba una enorme solidaridad con los chilenos y con los latinoamericanos cuyos países no estaban siendo atrozmente sometidos, ¿no?, por las peores dictaduras. Y luego, bueno, como es una ciudad especial, ¿no?, el mismo lema de Hamburgo habla muy bien de la ciudad. Es el Leben und Leben lassen, ¿no?, vivir y dejar vivir. Es un lema muy sabio, mucho más sabio que por la razón o la fuerza, ¿no? Infinitamente más sabio, ¿no?, vivir y dejar vivir, ¿no? Y que se manifiesta en la forma de ser, no de todos, pero de gran parte de los ciudadanos, ¿no? Y claro, y fue la ciudad que no me dio ninguna oportunidad, sino que me dijo, investiga las oportunidades que hay aquí para ti, ¿no?, y tómalas porque es tu derecho. Nosotros tenemos el deber de protegerte porque vienes en una situación de franca minusvalía. No eres de aquí, no conoces las reglas del juego y tienes que vivir
Bueno, y tú tienes el deber, el derecho, perdón, de tener oportunidades, ¿no? Y yo no olvido, por ejemplo, llevaba 1 año y medio en esa ciudad, cuando de pronto me llegó una carta, ¿no?, que era del municipio, y esa carta llevaba un formulario, y era el formulario para participar en un concurso para recibir una beca de creación literaria, y que era una beca extraordinariamente buena. La beca era el pago del alquiler de donde vivías durante 1 año, ¿no? Y que te paguen el arriendo de la casa 1 año te permite respirar, pero holgadamente, para hacer muchísimas cosas. Y cuando la recibí, bueno, fui a preguntar, esto debe ser un error, no he recibido este formulario, imagino que esto es solamente para escritores alemanes. Y la respuesta del funcionario que me atendió fue: aclaremos las cosas, me dijo. En su currículum coloca muchas cosas, ¿no?, y también dice que es escritor, ¿no? A nosotros no nos interesa si usted nació en el Congo o en Chile o aquí. Lo que nos interesa es que usted es escritor y tiene derecho a tener esta beca. Presente un proyecto y buena suerte. Y bueno, yo estaba trabajando en un libro de cuentos, ¿no?, y presenté el proyecto para terminar ese libro de cuentos. Y de pronto, bueno, sí, me fue concedida, ¿no?, la beca de la creación literaria del Estado de Hamburgo. Y fue para mí una sorpresa enorme decir, vaya, esta sociedad me quiere, ¿no?, esta ciudad me quiere, ¿no? Y fue naciendo un amor recíproco por esa ciudad. Buenos amigos, buenos trabajos, ¿no?, que fueron aumentando, digamos, en su importancia, en la misma medida en como que aumentaba el reconocimiento hacia mi persona, hacia mi capacidad. Y cuando llegó el momento de salir de ahí, de Hamburgo, yo sentí que tenía que decir gracias de alguna manera por 10 años, que fueron 10 años solidarios, intensos, buenos 10 años, ¿no? Y más o menos coincidió con lo que era el fin de la dictadura. Es decir, muy poca gente sabe que los chilenos que vivimos en el exilio en Alemania, no todos creo, pero la gran mayoría, decidimos que queríamos dar las gracias de una manera chilena. Y se propusieron muchas ideas, ¿no?, que iban desde regalar uno de esos retablos de cobre que se hacen en Chile, en fin. Pero se impuso la idea de unos pocos que dijimos, no, vamos a hacer un regalo mucho más simbólico. El presidente de la República Federal en ese tiempo era un señor, un tipo dotado de una tremenda capacidad como humanista, ¿no? Era un hombre muy inteligente, un hombre de Estado real, que se llamaba Richard von Weizsäcker. Y había sido jinete olímpico alemán, amaba los caballos, amaba la equitación. E hicimos una colecta, ¿no?, la tradicional vaca chilena, desde la frontera norte de Alemania hasta la frontera que limita con Francia y con Suiza, y reunimos el dinero necesario y compramos un potrillo en Talca a un criador de caballos. El potrillo viajó, ¿no?, un potrillo llamado Petrohue. No era mala la idea del retablo, Luis, ¿eh? Viajó a Alemania el potrillo, ¿no? Y un día, bueno, sin avisar, fuimos una delegación de unos 50 chilenos hasta la casa donde vivía el presidente de la República Federal Alemana, ante la estupefacción de la policía de ver a un montón de tipos con un caballo precioso que llevaban. Y llegamos y pedimos hablar con él y entendió que algo raro pasaba, ¿no?, porque la policía tocaba las sirenas, qué sé yo, no sabían qué hacer. Y salió, bueno, y preguntó qué ocurre, y le dijimos, nada, mire, somos chilenos, en nuestro país se acababa la dictadura hace muy poco, en fin, se va a recuperar la normalidad democrática, posiblemente es el fin, ¿no?, del exilio. Y queríamos decirle gracias por toda la solidaridad recibida, y le traemos este regalo, ¿no?, que es un pingo chileno, que es un caballo chileno. Tome las riendas, es suyo, y muchas gracias. Bueno, yo sentí que tenía que hacer algo parecido con esa ciudad maravillosa de Hamburgo. Y no encontré mejor manera de hacerlo, ¿no?, que escribir la historia de la gaviota, del gato que le enseñó a volar, que fue mi homenaje a esa ciudad. Y la mejor manera en que encontré de decirle a los hamburgueños gracias es
Dankeschön. Muchas gracias por estos formidables 10 años de solidaridad, amistad y fraternidad que me entregaron. Luis, en todos los países que te tocó estar por el exilio, por trabajo, ¿lograste crear lazos con los chilenos que estaban en la misma situación que tú? Hay algunos chilenos que sí se juntaban mucho, que hacían comunidad, que hacían esta rememoranza continua y permanente de lo que le había ocurrido, y otros casos, y también te he retratado con otros escritores que se marginaron de esa situación. ¿Existían solo esas dos opciones, o estabas con los chilenos o hacías una vida distante y lejana a tu patria? No, el contacto con chilenos era asiduo, normal, pero no patético. Sobre todo se trataba de trasladar algunos valores nuestros, ¿no? Yo crecí en esa cultura de la ayuda mutua, ¿no? De la necesidad de la mutua solidaridad. Y había mucha gente, muchas compañeras y compañeros que tenían problemas muy grandes en Alemania, ¿no? Había gente que realmente no podía vivir fuera de su país, sufrían muchísimo, ¿no? Y a esa gente desde luego había que apoyarla, en fin. ¿Cuál habrá sido la diferencia entre esos chilenos que lograron educarse, lograron hacer una vida, una carrera, y los que no, los que vivían pendiente de la cordillera? Sí, bueno, pasaron cosas muy curiosas, ¿no? En el exilio alemán. Pasaban cosas que eran muy extrañas. Por ejemplo, habían algunos, sobre todo hombres, que eran absolutamente refractarios, ¿no? Que no podían aprender el idioma, no había caso, no había manera. Y era justamente por errores o por la falencia, ¿no? En la propia formación que habían tenido en Chile, se habían estudiado muy poco, en fin. Pero curiosamente las mujeres, ¿no? Por la vida diaria, por la necesidad de ir a comprar, de relacionarse, de preguntar dónde puedo dejar a los niños mientras yo voy a hacer trámites, ¿no? Día a día iban aprendiendo 2, 3, 4, 5, 10 palabras, y las mujeres al cabo de 3 o 4 meses hablaban alemán, los hombres no. Entonces tenían que ir de la mano de la mujer cuando había que hacer algún trámite, ¿no? Entonces era muy divertido, doloroso y divertido verlo, decirle: vieja, pregúntele dónde se compran las estampillas que se ponen en esta solicitud, ¿no? Y la mujer preguntaba en correcto alemán dónde se compraban las estampillas, no, para poner en esa solicitud. Eso hizo que, por ejemplo, muchas mujeres, y para bien, ¿no?, entendieran que tenían un gran valor, que eran importantes, ¿no? Rompió muchos matrimonios, es obvio, ¿no?, aquello. La mujer que aprendió a decir: no lo voy a hacer, lo vas a hacer tú, ¿no? Y vas a tener que aprender a planchar porque yo trabajo también. Y vas a tener que aprender a cocinar porque yo trabajo también. Y vas a tener que aprender a hacerte cargo del 50% de la crianza de los hijos porque yo también trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hubo ahí un salto cualitativo de la mujer que para muchos hombres fue terrible, no lo pudieron soportar. Bueno, vimos, puedo decir, creo, algunos que sí fuimos capaces de insertarnos, y no fue una cantidad menor, en la sociedad alemana, ¿no?, y tener trabajos que fueron trabajos bien reconocidos, ¿no? Y hubo algunos que por desgracia no lograron insertarse en eso y vivieron siempre en la cordillera y con la maleta lista para regresar apenas fuera posible, ¿no? Yo a veces, no sé, tengo mucho contacto con chilenos que conocí en Alemania y que se quedaron hasta jubilar, no esperando jubilar en Alemania para recién volver a Chile. Y curiosamente muchos de ellos, y me atrevo a decir que la mayoría, lo único que sueñan es con volver a Alemania, porque aprendieron que se sentían mucho mejor allá, o por lo menos se sentían más protegidos por cuestiones elementales, ¿no?, por cuestión de derecho. Todo el mundo tiene derecho a enfermarse y que lo atienda en un hospital sin tener que dejar un cheque a la entrada en la puerta. Conocieron eso y se acostumbraron a eso, que debía ser lo normal en una sociedad civilizada, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a estar en un hospital y aspirar solamente a mejorarse, ¿no?, de la enfermedad que tiene, y no vivir con la congoja terrible de estar pensando qué tan alta va a ser la cuenta que me va a pasar el hospital cuando salga de aquí. O sea, qué préstamos voy a tener que pedir, voy a tener que hipotecar hasta la 5ª generación para pagar, el maldito hospital privado, ¿no?,
o privatizado que me ha atendido aquí, ¿no? Y eso, claro, ha hecho que muchos regresen, ¿no? Pero, en fin, el exilio fue difícil, siempre es difícil el exilio, siempre es duro el exilio. Algunos logramos que esa dureza fuera menor, logramos atenuar la dureza, pero por desgracia hubo muchísimos para los cuales fue extremadamente duro el exilio. Recuerdo también historias de exiliados en Alemania que se juntaban además con exiliados latinoamericanos. Fue una época que Sudamérica estaba de moda, exiliar gente a Europa. Pero también recuerdo que muchos argentinos y muchos chilenos valoraron y aún valoran el humor del chileno en la peor de las tragedias, como la que a mí más me hacía gracia dentro de lo trágico de todo era la historia del KS Queque. Era este chileno que se había tratado de suicidar metiendo la cabeza al horno y de ahí en adelante, por suerte no lo logró, pero todos los chilenos le decían el KS Queque. Otro que se había intentado suicidar, el que saltó de un octavo piso, sí, le decían el Cóndor pasa. Sí, sí. Eso, ¿sabes qué ocurrió? Eso es muy chileno, ¿no? Ocurrió en Hamburgo. No sé, es un humor negro que nos salva, una capacidad de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Yo me horroricé cuando me contaron lo que era justamente en un barrio que se llamaba Harburg, ¿no? en la periferia de Hamburgo, donde un chileno efectivamente se tiró desde un octavo piso, no saltó. Y cuando iba pasando, cayendo, ¿no? por el piso quinto, donde vivía también otra familia chilena que estaban en ese momento tomando 11, y lo vieron pasar, ¿no? Y se salvó, cayó en un auto. El auto atenuó el golpe, qué sé yo, no murió. Pero el pobrecito tuvo que soportar el apodo del Cóndor pasa, pero durante muchísimos años. Bueno, un humor que salva, ¿no? Mira, yo creo que ese humor nos permite vivir aquí. Este país, ¿no? Que es sacudido por terremotos, antes cada 10 años, ahora cada 5 años, ¿no? El maremoto, los volcanes que entran en erupción cada segundo día, en fin, no sé, los temporales terribles. La única manera que tenemos de conjurar todo eso, ¿no? Es un humor muy negro y una capacidad de reírnos de nosotros mismos que nos salva realmente. Luis, aprovechando que hay harta gente joven, en tu experiencia, uno puede, o por los autores que uno ha leído en la vida, uno se da cuenta que hay muchos escritores que viajan para escribir, hay otros que viven para escribir, que son los que permanentemente viven borrachos, buscando aventuras, buscando peleas, buscando historias a la fuerza como para escribir. Y recientemente lo que uno puede ver, no solamente ocurre en Chile, ocurre en buena parte del mundo, que es estudiar para escribir, ir a una universidad para formarse como escritor. ¿Cómo observas esa situación? ¿Cómo puede ser esa última opción? Tener que ir a una universidad durante 5 años para poder escribir una novela. ¿Es factible eso? Bueno, yo no tengo nada contra que la gente estudie, ¿no? Pero lo que me preocupa, porque he hablado con bastante gente, ¿no? que asiste a la universidad para ser un escritor, y siempre me han dado la impresión, y espero estar equivocado, que ven en la literatura una oportunidad de ascenso social y de éxito económico. No, evidentemente, no, voy a la universidad, me titulo de escritor, escribo un bestseller y soy rico. No, el asunto es un poquito más complejo, no es tan fácil, ¿no? Y también, claro, yo por desgracia conozco a algunos escritores que son profesores de universidades aquí en este país, ¿no? Que le enseñan a la gente a escribir, ¿no? Y claro, y yo pienso que no hay que tener 2 dedos de frente, va a preguntarse, un momento, ¿y cómo se explica que estés enseñándole a la gente a escribir, tú, que hasta ahora no has escrito jamás un libro bueno? O sea, ¿en qué consiste entonces? ¿Qué diablos les estás enseñando? ¿No? Bueno, o sea, yo creo que evidentemente que hay muchas maneras de aprender asuntos inherentes al oficio, eso está claro, ¿no? Creo que ya no existe esa figura formidable que algunos tuvimos la suerte de tener, que es el escritor mayor, el maestro que nos enseñó, que nos traspasó sin ninguna vanidad ni sin ninguna petulancia, que nos trasladó su conocimiento, ¿no? ¿Quién fue él? Pero déjame referirme a eso, ¿no? Yo siempre he dicho que he tenido la fortuna de haber tenido varios maestros. Cuando estudiaba en el Instituto Nacional, uno de los profesores
Era un escritor que ya era muy viejo y fue un gran escritor chileno olvidado. Sus libros no existen, no están en ninguna parte, salvo en alguna biblioteca. Juan Godoy, autor de una novela, una sola voy a citar, Angurrientos, que esa novela significa la fundación del modernismo literario en este país, ¿no? Y era un profesor que era de una extremada generosidad con la gente que realmente quería aprender. Cuando él llegaba a la clase, ¿no?, decía, traigo una clase bastante interesante. Aquel que no quiera asistir a mi clase tiene garantizado un 5. La nota era 7, la más alta en ese tiempo, no sé si seguirá siendo igual. Todavía. Bueno, el que se quiera ir tiene garantizado un 5. Al que se quiera quedar no le garantizo nada más que algo va a aprender. Y claro, nos quedábamos los menos y sus clases eran extraordinarias, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, bueno, yo me atreví a escribir un libro de poemas cuando era muy joven, cuando tenía 16 años, ¿no? Soñaba con ser poeta, me vestía como yo creía que debían vestirse los poetas, o sea, con poncho y con boina, ¿no? Incluso en verano andaba con poncho y con boina, ¿no? Y un día llegué con un manojo de poemas a una institución que fue fundamental en la cultura literaria de Chile. Una imprenta que estaba en la calle Vivaceta, en Santiago, que se llamaba Arancibia Hermanos. Propiedad de los hermanos Arancibia, 2 españoles que llegaron a Chile en el Winnipeg, en ese barco que fletó Neruda, ¿no?, y que zarpó desde Trempeloup el año 38 y que trajo 2.200 y tantos españoles a este país, en lo que constituyó un enriquecimiento cultural para este país enorme, ¿no? Si uno solamente piensa en ese barco, venía Castedo, venía Roser Bru, venía Pepe Balmes, venía Fernando Velet, el que fundó el Instituto Chileno de Cinematografía, y un largo etcétera de gente que fueron un aporte cultural extraordinario, ¿no?, y que llegaron en ese barco de refugiados. Bueno, los Arancibia habían llegado también en ese barco. Y en su imprenta recibían a los escritores, le preguntaban, como me hicieron a mí, bueno, ¿qué quieres? Y le digo, bueno, tengo un libro de poemas. Y la respuesta de uno de los Arancibias fue, eres poeta. Y eso ya era un título. Bueno, así, bueno, supongo que sí. ¿Y cuántas páginas tiene? Aquí lo tiene, tantas páginas. Entonces él lo examinaba. Y como en el caso mío, me dijo, bueno, vuelve en un mes, déjanos un domicilio si tienes un teléfono. Y al mes recibí una carta que me decían, tu libro está listo, ven. Y yo empecé a pensar, claro, pero ¿cuál es el próximo paso que sigue? No, es una imprenta, tengo que pagar, pero cuando fui no le pregunté, o este tipo no me dijo nada, cuánto me iba a costar hacer 300 ejemplares, ¿no?, del librito, en fin. Y cuando fui, claro, la emoción de ver tu libro en un mesón. Dicho sea de paso, el libro tenía un título del que me avergüenzo hasta ahora, es la parte negra de mi currículo. Yo tenía 16 años, andaba con poncho y con boina, y había escrito un libro de poemas titulado Crepusculario de la Tristeza. ¿De qué carajo puede estar triste un adolescente de 16 años? Bueno, y ahí estaba, ¿no? ¿Ahora entiendes lo difícil que es ser librero, Luis? Entiendo exactamente. Ahí estaba el libro y abajo tenía una franjita que decía Colección Nueva Poesía Chilena. O sea, estaba incluido en algo, en un todo. Bueno, pero llegó el momento de decirle, bueno, ¿cuánto tengo que pagarle?, ¿no? Y me dijo, ¿cuánto dinero tienes ahora? En ese tiempo la moneda nacional era el escudo. Y debo haberle dicho, no sé, no me acuerdo, por dar una... Tengo, qué sé yo, 30 escudos, 20 escudos, ¿no? Y me dijo, bueno, te alcanza para llevar 2 libros, más 2 que yo te doy a crédito. Anda, véndelos, librero, y ven, así te los vas llevando sucesivamente.
Bueno, eso conseguía que uno no regalara los libros, los vendía. Yo salí de ahí con 4 libros y los vendí inmediatamente, bueno, entre los profesores o compañeros. Y pude volver al día siguiente, y bueno, y me llevé 8, y me llevé 16, y así, hasta que agoté la edición. Bueno, y con ese libro, estaba hablando de los maestros, con ese libro, me instalé un día en lo que era la Feria de Arte Popular de Santiago, que se hacía frente al Parque Forestal, ahí en la ribera del río Mapocho, y ahí estaban escultores, pintores, ceramistas, artesanos y poetas con poncho y boina como yo, vendiendo nuestras obras. Y yo estaba ahí con una mesita de camping. Huelga reconocer que teníamos un éxito con las colegialas, los poetas, que era pero impresionante, porque llegaban las chicas con su uniforme. Para algo servía el poncho. Y te preguntaban, así que eres poeta, ¿no? Y uno respondía, sí, claro. ¿Y cómo es ser poeta? Y se sufre mucho. A las chicas siempre les conmovía esa frase, se sufre mucho. El instinto materno, le dice. El instinto materno, qué sé yo. Entonces, bueno, estaba en eso y un día apareció, se puso frente a mí un hombre enorme, que medía más de 1,80 m, muy fuerte, maceteado, y con un vozarrón de aires cordilleranos me preguntó: ¿cuánto vale su libro, compañero? Y yo alcé la cabeza y vi que era Pablo de Roca, don Pablo de Roca, el gran poeta. Y claro, mi primera intención fue decirle, no, maestro, se lo regalo. Y le dije, maestro, no, yo le regalo un libro. Y cometí la patudez de decir, se lo dedico. y Pablo de Roca me dijo, vamos a aclarar las cosas, compañero. ¿Su trabajo vale o no? Y yo, sí, vale. Entonces, ¿cuánto vale su trabajo? 10 escudos, don Pablo. Entonces, sacó un billete y me lo entregó. Y se fue. Yo pensé, bueno, le vendí un libro a Pablo de Roca. O sea, Estoy pagado. Ya es un mérito, ¿no? Y a los 2 o 3 días regresó. Y de nuevo ese hombre enorme de 1,80 m, un bosque parecía salir de ahí de las quebradas cordilleranas, me dijo textualmente, leí su libro, compañero, es como las huevas. Pero usted tiene talento, véngase a mi casa. Y me dejó su domicilio en la calle Valladolid, en la comuna de La Reina, y empecé a ir. Y ahí, en el jardín de esa casa de la calle Valladolid, descarozando guindas para hacer los guindaos que él preparaba para festejar a sus amigos, picando nueces para hacer el licor de nuez, las nogadas con aguardiente, picando apio para el apiao de las mistelas que hacía Pablo de Roca. Me hablaba, me leía al caballero Góngora, al caballero Goethe, al caballero Dante. Para él todos eran caballeros, los grandes que se merecían el título. Y me dio las más perfectas, completas lecciones de literatura en el jardín de su casa, ¿no? Bueno, de más está decir que la figura de don Pablo de Roca se transformó en una figura paternal, era mi segundo padre, ¿no? Lo amé intensamente, ¿no? Luego fueron los libros de Coloane, ¿no? Yo era un lector, evidentemente, y todo lo que leía me gustaba, claro que me gustaba, pero me faltaba algo, ¿no? Me gustaban más los autores extranjeros que leía, como los que he citado, como Jules Verne o Emilio Salgari. Sí, me gustaba mucho. Un alemán, Karl May, las aventuras de Winnetou, ¿no? No sé, Jack London. Pero los escritores chilenos que leía no me terminaban de convencer. No sé, las lecturas obligatorias del colegio me parecían repugnantes, ¿no? Leer a Jorge Nostroza me parecía repugnante, ¿no? Me aburría terriblemente el autor de Surzulita, Mariano Latorre, me parecía muy dulzón,
Me conmovió, claro que sí, pero no para dos lecturas de El niño que enloqueció de amor, ¿no? Que era lectura también obligatoria. Prefería leer con más interés a otros que no estaban en los planes de lectura y que costaba encontrar sus libros, qué sé yo. El primer escritor de pornografía que hubo en este país, un tipo que se llamó Méndez Carrasco, ¿no? Que tuvo los primeros libros de una pornografía light, pero no por ello carente de talento. Gracias a él hay muchos lectores en este país, si no fuera por Sí, él, exactamente. Martín Rivas no rinde nada. Hubo otro, Armando Méndez Carrasco se llamaba, ¿no? Hubo otro, ¿no? Que fue el precursor de lo que más tarde iba a ser la gran novela negra chilena, que fue el Paco Rivano, Luis Rivano, ¿no? Con sus primeras novelas de negras, como Esto no es el paraíso, me recuerdo que se llamaba la primera que publicó cuando él era carabinero todavía. Que eso, todavía era Paco, sí. Todavía era Paco, y eso costó que lo echaran de los carabineros. Bueno, pero de pronto llegó hasta mis manos Coloane, y fue una puerta enorme que se abrió porque Coloane era y es, ¿no? Sus libros son el vigor en estado puro. Y se correspondía exactamente a algo que me había enseñado Pablo de Roca, que una vez, cuando me estaba enseñando para poesía, ¿no? Qué era la métrica en realidad, ¿no? Y me enseñó unas 30 diferenciaciones de la métrica, que iba desde la métrica, no sé, de la poesía clásica griega a la clásica latina, a la mezcla del greco-latino, de la poesía nórdica, de la poesía anglosajona, ¿no? Y a De Roca no le satisfacía ninguna de las definiciones y me dijo: la métrica, compañero, se mide únicamente en el volumen de los pulmones del autor, en la fuerza con que respira. Bueno, y Coloane era eso, un hombre de unos pulmones enormes, ¿no? Un hombre que entró a la literatura chilena no con la timidez con que solían entrar los escritores con sus libros, que era como golpear, preguntar se puede, y que le dijeran pase, y antes de entrar decían perdone si molesto, en fin. No, Coloane llegó y abrió de una patada la puerta y se metió. Dijo: aquí estoy yo, soy Coloane, soy el mejor, punto, ¿no? Y eso me gustó de él, ¿no? Y me gustaron sus libros y leyéndolo aprendí muchísimo. Y curiosamente no logré conocerlo hasta muchísimos años más tarde, cuando yo ya era un adulto, ya un escritor, ¿no? Bueno, que fue un encuentro maravilloso, inolvidable, pero te digo, yo tuve esos dos maestros fundamentalmente, ¿no? De Roca, de verdad maestro, clases presenciales, ¿no? Y Coloane. Entonces, me cuesta un poco entender que se pueda generar una especie de pedagogía reglamentada por horas lectivas en los exámenes finales, ¿no? para ser un escritor. Puede parecer una arrogancia o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que lo que forma realmente a un escritor, lo que le hace soltar la mano, ¿no? Es vivir intensamente, vivir de la manera más intensa posible, ¿no? Yo tengo colgada una frase en mi escritorio, en mi casa, y la cité en una novela, esa frase. Es una frase de un gran amigo, un gran escritor argentino que se llama Rolo Díez, que vive en México y se inventó incluso una especie de argenmex que emplea en sus novelas, ¿no? Y la frase dice: vivir intensamente compensa cualquier dificultad y cualquier sacrificio. Vivir a medias ha sido siempre castigo y oficio de mediocres. Y creo que eso para los escritores es plenamente válido. Te damos las gracias, Luis, por la generosidad de tus palabras, por tu clase, y por dejar una marca en el resto del mundo con el sello de nuestro país, de nuestra geografía y probablemente de nuestras almas.